Ángel, Marciela, Karina, Keiko, Lidia y Wilder. ¿Me escuchan bien, chicos? Sí. Sí. Muy bien. Para poder iniciar, a ver, recordemos lo que hemos trabajado la clase pasada. ¿De qué habíamos estado hablando la clase pasada? Sobre las características de la comunicación. Ya, sobre las características de la comunicación. ¿Qué dijimos que es la comunicación, chicos? Los tipos de comunicación también, Miss. Ya, los tipos de comunicación. ¿Qué más? A ver, se siguen conectando. A ver, ¿qué dijimos? ¿Qué es la comunicación, chicos? A ver, para poder iniciar el tema de hoy, necesito saber si lograron comprender qué es la comunicación. Es una definición básica que ustedes deben de saber el día de hoy para poder iniciar con el siguiente tema. ¿Ya? Miss, A pero ver. yo no como ingresé como a otra clase. Ya, a ver, pero el resto sí, a ver. Igual, chicos, recuerden que los que no se conectan tienen que ver la clase grabada, porque todas las clases son complementarias. ¿Qué quiere decir ello? Que todas van de la mano, ya son secuencia de una tras otra nada más. Eso hay que tener en cuenta, ¿ya? Si no me conecté, trato de ver el video o la clase grabada, intento ver al menos, ¿ya? Ya, si no hay la posibilidad, no hay ningún problema, es justificable, pero si cabe la posibilidad de verlo, hay que verlo, ¿ya, chicos? A ver, los que estuvieron presentes, Miguel, Ruth, Giovanna, ¿cuál es la definición que le damos a la comunicación? ¿Qué es la comunicación? ¿O qué entendemos por comunicación? ¿Mm? Chicos. Miguel Ángel. Giovanna. A ver, se da en dos personas a través de un diálogo o una noticia, ya. Ya, muy bien. Ruth Mary. Bien, buenos días. No escuché nada, como estoy en viaje, recién me he conectado. Ya, Marciela, no, estoy preguntando qué es o cuál es la definición que damos a la comunicación. ¿Qué entendemos por comunicación? Yo la semana pasada les di una definición exacta, ¿no? Que yo les mencionaba y les decía que el momento que se les pregunta qué es la comunicación, ustedes deberán responder con una sola definición de manera clara y sencilla. ¿Cuál es esa definición? La comunicación es interpretar entre dos o varias personas más. Ya, es eso, sí. Pero yo les di una definición, chicos. ¿Qué hacemos cuando ustedes y yo conversamos? ¿Qué estamos haciendo? Aparte de, claro, está de conversar, ¿no? ¿Qué estamos realizando? Un Diálogo. diálogo, señorita, un diálogo. Ya, estamos haciendo un diálogo. Sí. Pero, ya, al momento yo que estoy dándoles, Comunicación. les estoy dando un una mensaje. información, exacto, Información. una información. Ahora, si yo, por ejemplo, no sé, me olvidé o ya, bueno, les pregunto algo.
y ustedes me responden, ¿no? Con la definición de algún término, qué sé yo. Ahí, ¿qué estaríamos haciendo? ¿Mm? ¿Qué estaríamos haciendo? Aparte de que estamos compartiendo información, ¿qué estamos haciendo? Por ejemplo, ustedes Ya. me cuentan de lo que está sucediendo quizás en su lugar, en donde viven ustedes. ¿Qué estaríamos ahí haciendo? Estamos Intercambiando información. Exacto, chicos. Entonces, ¿qué es la comunicación? Es un intercambio de información. Es un intercambio de información. Y eso es lo que en realidad hacemos, ¿o no? Claro. Realizamos ello. Cuando nosotros nos comunicamos con otra persona, estamos intercambiando, ¿qué cosa? Información. Estamos intercambiando la información. Yo conozco, por ejemplo, ahorita, ¿no? Les voy a hablar sobre la comunicación, sobre sus diferentes agentes, y ustedes conocen algo, quizás me quieran consultar algo. ¿Qué estamos haciendo ahí? Intercambiando información. Ustedes conocen un término, yo conozco otro término, y ahí complementamos. Las sociedades falocéntricas, patriarcales, artificiales, predominantemente. ¿Ya? Muy bien. Entonces, de ahí vimos los tipos de comunicación, ¿cierto? ¿Cuáles son los tipos de comunicación que hemos visto la semana pasada? Chicos. ¿Qué tipos de comunicación vimos? Giovanna, Lisette, Marciela, directo, indirecto, ya, ¿qué más? Lidia nos dice Lingüística verbal, comunicación no verbal y no lingüístico. Uh-huh. ¿A qué llamamos comunicación lingüística? Cuando la es oral y escrita. Cuando es oral y escrita. ¿Y comunicación no lingüística? Con señas. Cuando cuando empleamos gestos, ¿cierto? Cuando no hacemos uso ni siquiera de la lengua oral ni de la escrita, ¿ya? Muy bien. Entonces, todos estos tipos de comunicación ya sabemos, ¿cierto? Comunicación directa, comunicación indirecta, comunicación de medios o masas. Todos estos tipos de comunicación van a tener un fundamento, ¿cierto? Que es el intercambiar la información. Pero yo, al intercambiar con otra persona la información, yo voy a cumplir una función como persona. Y los que me recepcionan la información también cumplen una función y dentro de la comunicación se les denomina con un nombre en específico, que el día de hoy vamos a ver, al cual se le conoce con el tema de los elementos de la comunicación. Porque al inicio les decía, ¿no? Que me mencionen qué es la comunicación, porque es fundamental que ustedes conozcan el proceso y qué es en sí comunicarnos, ¿ya? Acá tenemos más de una definición. La primera de ellas dice que hay que tener en cuenta que informar, ¿ya? Porque comunicación, ¿qué es? Transmisión de información. Ahora, el hecho de informar supone comunicar conocimientos nuevos. Y eso es lo que yo les decía la semana pasada, que al momento de nosotros informar o dar a conocer alguna información, tipo de información, nosotros tenemos que identificar o dar una información nueva. ¿Por qué? Porque la comunicación tiene
4 objetivos fundamentales, ¿cierto? Que si no se cumplen, no estarías comunicándote adecuadamente. Si yo, por ejemplo, ya conozco, no sé, más que todo esto se maneja en el ámbito coloquial. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo ya me sé la información de algo que está sucediendo. Por ejemplo, ahorita, por el exceso de lluvias, ¿cierto? En Piura está haciendo noticia a nivel nacional en todos los noticieros. Y que alguien venga y me diga, ay, mira, no sabes, no te has enterado que en Piura y la costa está que llueva fuerte y mira, así están. Pero yo ya sé, ¿le tomaré importancia a esa persona que me está contando? De algo que yo ya sé. No. No, Miss. Exacto, no voy a tomar importancia y no cumpliría con la finalidad de la comunicación. Entonces, una de ellas es que tiene que ser conocimientos nuevos. Uno, ¿para qué? Para poder causar o cautivar el interés de la persona, de mi receptor. Ahora, en todo acto de comunicación pueden surgir perturbaciones. ¿Ya que son las perturbaciones? Son aquellas dificultades que tú puedes tener al momento de comunicarte. Por ejemplo, ¿no? Tú te estás conversando con una amiga en la calle y por A o B pasa una moto así con un sonido extremadamente fuerte. ¿Qué haces? No se van a lograr escuchar, ¿cierto? O lo que te están conversando se va a tener que detener. Ahora, tales perturbaciones también se les conoce como el famoso ruido, que son las distracciones que puede suceder durante una comunicación, un diálogo, ¿ya? ¿Ya, chicos? Entonces, ahora, ¿qué es lo que va a provocar estas perturbaciones y estos ruidos dentro del acto comunicativo? ¿Qué va a provocar? Que la persona que vaya a suceder lo que es el acto de redundancia. ¿Qué es redundar? Repetir una información que ya se ha manifestado. ¿Ya? A eso va a provocar. ¿Ya, chicos? ¿Hasta aquí alguna duda? Ninguna, Miss. Muy bien. Ahora, como les decía, ¿no? Ya sabemos qué es la comunicación, cuál es el proceso, ¿sí? Y ahora vamos a conocer el proceso que se sigue para el acto comunicativo, que también son conocidos como los elementos de la comunicación, ¿ya? Se conoce como acto comunicativo o situación comunicativa o como proceso comunicativo, que vamos a conocer ese proceso que sigue para poder manifestar o informar un mensaje, ¿ya? Ahora, ¿qué es un acto comunicativo? Es un proceso mediante el cual nosotros vamos a producir una transmisión de información. Ya. A ver, entonces, es ese proceso que nosotros vamos a seguir, ¿ya? En todo proceso comunicativo o acto comunicativo van a haber elementos, ¿ya? Que se le conoce como la situación comunicativa. Vamos a tener a un emisor, al mensaje, al receptor, a un código, un canal y a un contexto. Y un elemento que también ha sido desarrollado y estudiado por mucho tiempo es el referente. Pero muchos de ustedes caen en lo que es la confusión con el referente, que más adelante les voy a explicar, ¿ya? Entonces, la situación comunicativa va a estar compuesta por el emisor, por el receptor, por el código, el mensaje y el canal, ¿ya? Y el contexto. ¿Qué es el contexto? Es el lugar donde se realiza, mejor dicho, lo que engloba, encierra a todos, al emisor, al código, al mensaje, al canal y al receptor. ¿Ya? Ahora, vamos a empezar a definir cada uno de estos elementos, ¿sí? Para poder identificar. Quiero que me presten mucha atención porque es un tema sumamente importante
Y aparte de que tienen ejercicio dentro del examen bimestral que es del módulo, ¿ya? Ahora, una recomendación es que por favor, cuando ustedes vayan a desarrollar el módulo, no desarrollen por desarrollar. Muchos de ustedes caen en el hecho de que no leen ni la pregunta y ya me están marcando las alternativas. Entonces, en eso hay que dejar de lado, ¿ya? Lo primero que yo debo de hacer es leer la pregunta, qué es lo que me solicita y tratar de entender ello. Ya yo no puedo desarrollar una pregunta sin ni siquiera haber leído ni la teoría y mucho menos la pregunta, ¿ya? A ver, el proceso comunicativo va a estar conformado por un mensaje. ¿Qué es el mensaje? Es la información concreta que es enviado de un emisor a un receptor y de un receptor a un emisor. Así, hay una retroalimentación, ¿ya? Acá, ¿qué nos dice? Que es la información elaborada que se va a transmitir de un punto a otro, más concreto. Es la información concreta, el mensaje o la información que tú estás brindando a otra persona, ¿ya? Ya, muy bien. Entonces, el mensaje va a estar compuesta por una serie de signos lingüísticos que van a estar organizados mediante determinadas reglas. ¿A qué hace referencia estas reglas? A las reglas a las cuales se basa la Real Academia Española. ¿Ya? Esas reglas, ¿no? Que nos dan a nosotros para saber cómo comunicarnos, de qué manera, en qué momento emplear dichos términos, qué términos están bien manifestados, por ejemplo, de qué manera yo me tengo que comunicar con una persona que es fuera de mi trabajo. Yo no me voy a comunicar de la misma manera que me comunico con mi familia o con un amigo, ¿cierto? Nos basamos en reglas, ¿ya? Y dice que no debemos de confundir con el referente, ya que es el elemento de la realidad sobre el cual da la información. ¿Qué quiere decir? El referente es como si nosotros sacáramos la idea principal del mensaje que estamos transmitiendo, ¿ya? Ese es el referente. El mensaje es la información tal y como está. Por ejemplo, yo te digo, ¿no? María le dice, tiende la cama a Patricio. ¿Cuál es el mensaje ahí? Chicos, ¿cuál es el mensaje ahí? Disculpe, Miss, ¿podría repetir que no lo he escuchado porque está bastante ruido? María le dice, tiende la cama a Patricio. ¿Cuál es el mensaje? ¿Tiende la cama? Exacto, ese es el mensaje. Tiende la cama. ¿Y cuál sería el referente? ¿Qué es la idea principal? Mejor dicho, la idea general del mensaje. El acto de que realice, ¿cierto? De que tienda la cama, ¿ya? Entonces, esa es la diferencia. Muy bien. Luego tenemos el otro elemento llamado emisor. ¿Quién es el emisor? Es la persona que va a elaborar y va a iniciar una conversación, ¿ya? Es la persona que inicia y elabora el mensaje, ¿ya? Ahora, se caracteriza por tener intención comunicativa. ¿Qué quiere decir ello? La voluntad de transmitir una información con una determinada finalidad, a lo que nosotros llamamos la iniciación de la conversación. Por ejemplo,
aquí, entre nosotros, ¿quién inició la conversación? ¿Mm? ¿Quién inició la conversación? María. No, entre nosotros. O bueno, ya, del ejemplo. Del ejemplo, quien inició la conversación fue María. María. Entonces, María, ¿cuál sería el nombre dentro del proceso comunicativo? ¿Qué nombre le estaríamos dando? María, ¿qué función cumpliría? Emisor. La función del emisor, porque es quien ha elaborado y ha iniciado la conversación. Pero aparte de que el emisor inicia y elabora el mensaje, el emisor cumple con otra función también, que es el acto de codificar. Codificar. ¿Qué será o qué significará codificar, chicos? Cuando nosotros hablamos de la codificación, que es quien la realiza, es el emisor, la codificación es la creación, la elaboración mental que realiza el emisor del mensaje. Mejor dicho, la creación mental del mensaje que realiza el emisor. ¿Quién codifica el mensaje? El emisor. ¿Qué es codificar? La creación mental, la elaboración del mensaje. ¿Por qué decimos mental? Porque nosotros cuando nos vayamos a encontrar o vamos a iniciar una conversación, porque la mayoría de las conversaciones naturalmente son espontáneas, ¿cierto? Son espontáneas, ¿por qué? Porque, por ejemplo, ya yo he planificado mi clase, claro está, lo he planificado, pero durante el transcurso de la clase pueden suceder muchos factores, ¿cierto? Porque yo, por ejemplo, yo no he pronosticado quién me va a preguntar o qué tipo de pregunta me van a realizar o qué me van a decir, ¿cierto? Yo no he planificado, no he pronosticado eso, yo no sé. Entonces, en ese momento, yo tengo que elaborar rápidamente mi mensaje, o cómo voy a responder. Pero ese acto de creación lo hago mentalmente, porque yo no me tomo un papel y un lapicero para poder primero, no coloco, ¿a qué le voy a decir? Voy a escribir esto, le voy a decir, le voy a responder de esta manera, voy a hacer énfasis en mi voz. No hago eso, ¿cierto? Simplemente lo hago mentalmente, rápidamente y respondo. Y ese acto que yo realizo en mi mente se le conoce con el nombre de la codificación. ¿Ya? Ahora, si tenemos a un emisor, quien elabora, quien inicia la conversación y quien envía el mensaje, vamos a tener a alguien quien lo recepcione, a menos que sea un monólogo, ¿no? Si es un monólogo, tanto ahí va a ser un tipo de comunicación llamada intrapersonal, ¿cierto? Ahora, el receptor. ¿Qué será el receptor? El receptor va a ser aquella persona quien va a recibir la información o el mensaje que ha sido enviado por el emisor. Y así como el emisor codifica, crea el mensaje, vamos a tener a un receptor quien va a decodificar. Va a decodificar, ¿qué cosa? El mensaje. Si codificar es crear el mensaje, decodificar, ¿qué va a ser? Chicos, ¿qué creen que sea? Chicos. Brindar información. No, ¿qué será decodificar? Si codificar es crear el mensaje, elaborar el mensaje, ¿qué será decodificar? Recepcionar el mensaje. Claro, recepciona el mensaje, pero aparte, ¿qué más hace? ¿Qué es decodificar, chicos?
¿Mm? Transformar las palabras. Codificar, ¿qué hemos dicho que es? ¿Qué hemos dicho que es codificar? Creación mental del mensaje. Ya la creación mental del mensaje. Entonces, lo contrario a ello, tenemos lo que es decodificar. ¿Qué será decodificar? Interpretar. Interpretar, mejor dicho, desarmar el mensaje. Pero ese acto de desarmar el mensaje no es que yo agarro y letra por letra empiezo a desarmar, sino que ese acto de desarmar, ¿dónde sucede? En la comunicación. Sucede en la mente, chicos. ¿Por qué sucede en la mente? Porque es el acto de la interpretación. Para yo poder interpretar, decodifico el mensaje. ¿Ya? ¿Qué cosa hago? Desarmo el mensaje mentalmente, descompongo el mensaje que me está llegando y lo interpreto, pero ese desarme lo hago mentalmente, es un proceso mental que yo realizo, ¿ya? Tengan en cuenta ello. Tanto codificar como decodificar son actos o procesos mentales que yo realizo. Porque si yo les digo, ay, la profesora dijo desarmar el mensaje, entonces, ¿qué hacen ustedes? Van a agarrar y el mensaje que les van a brindar, van a empezar a desarmar letra por letra y van a decir, no, eso no. Ese desarme que yo hago o descomposición de mi mensaje que lo hago mentalmente, me sirve para qué? Para yo poder interpretar el mensaje. Entonces, ¿qué hace el emisor? El emisor codifica y el receptor decodifica. ¿Ya? Hasta aquí, ¿alguna duda respecto a lo que es codificar y decodificar? Ninguna, ¿Chicos? Miss. ¿Ninguna? Muy bien. De mi parte, no. Muy bien. Bueno, si el resto no habla es porque no hay dudas tampoco. Entonces, en eso consiste el acto de codificar y decodificar. ¿Por qué hago énfasis en ello? Porque hay muchas veces que ustedes se confunden en el acto de cuando se les dice la codificación y la decodificación. ¿Ya? Entonces, ya para que ya no haya más confusiones. Muy bien. Ahora, tenemos ya al mensaje, al emisor, al receptor. Vamos a tener un canal. El canal es aquel soporte físico del mensaje. ¿Qué quiere decir ello? Que es el medio por el cual se envía el mensaje. ¿Qué quiere decir ello? Que va a haber dos tipos de canales que vamos a conocer. Va a haber dos tipos de canales, que acá está. Canales naturales y canales artificiales o también llamado canal técnico. ¿Por qué llamamos canal natural? Canal natural solamente hay uno, ¿ya? Que es cuando nosotros nos comunicamos a través del habla y nuestro mensaje viaja por el aire, ya que es llamada o conocida con el nombre de las ondas sonoras. Esas son las famosas ondas sonoras. Cuando ustedes les preguntan, María y Patricio están en la escuela conversando sobre la tarea de matemáticas. Ahí, ¿qué tipo de canal cree que estén usando? Naturales. ¿Canal? ¿Natu? Naturales. Naturales. Natural, canal natural. ¿Por qué? Porque se está desarrollando a través del habla y las dos personas están físicamente juntas, ¿cierto? Pero si yo digo, si yo digo, María le llama a Patricio para pedirle un favor. ¿Cómo se están comunicando ellos?
Por canales artificiales. Artificiales. Y ahí nosotros definimos que el canal artificial es cuando hacemos uso de cualquier otro medio que ha sido creado por el hombre. Claro. ¿Ya? Que ha sido creado por el hombre. Por ejemplo, el celular, el papel, el libro, no sé, a ver, cuando tú te comuniques por cualquier otro medio, por la computadora también, pero que uses cualquier creación que Del haya hombre. sido del hombre. Del hombre. Mientras que si tú te comunicas, por ejemplo, en un mismo ambiente y están las dos personas ahí físicamente, es un canal natural porque está tu mensaje, está viajando por el aire para que pueda llegar a la otra persona. Ahí, por ejemplo, si estás ahí personalmente, no te vas a tomar el tiempo de usar el celular, ¿o sí? No. No, ¿verdad? Pero, por ejemplo, como los alumnos son muy inteligentes, agarran y durante un examen pasan su papel y pasan por un papelito preguntando la respuesta correcta a uno de sus compañeros. Ahí, ¿cuál es el canal que están usando? ¿Qué tipo de canal? Natural, Artificial. Artificial. artificial, porque están haciendo uso de un papel, ¿Ya, chicos? Entonces, esa es la diferencia. Entonces, el canal es el medio por el cual viaja el mensaje hacia el receptor para que se puedan comunicar. ¿Ya, chicos? Dos tipos de canales. Canales naturales y canales artificiales. ¿Ya? Hasta aquí. ¿Todo claro sobre el canal? Sí, Sí, Miss. Todo claro. Entre nosotros, ¿qué tipo de canal estamos usando ahorita? ¿Natural o artificial? Artificiales. artificial. Artificial. Artificial, porque nos Artificial. estamos, bueno, yo por ejemplo estoy haciendo uso de la computadora para comunicarme con ustedes. Claro. Ustedes están recibiendo mi mensaje a través, no sé, de una laptop, de una Celular. computadora también, de un celular, de una tablet. ¿Cierto? Están Sí. usando diferentes artefactos, mejor dicho, tipos de móvil para que se puedan comunicar conmigo o puedan comprender la clase. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ya tenemos a un emisor, a un receptor, a un mensaje, a un canal. Nos faltaría lo que es el código. Ya tenemos la persona quien envía el mensaje. El mensaje, que es la información concreta, y el receptor, que es quien recepciona el mensaje, y el canal, que es el medio por el cual viaja el mensaje. ¿Qué será el código, chicos? ¿Qué será el código? El idioma utilizado. El idioma que empleamos, la lengua que empleamos para comunicarnos. Ahora, ¿cuál es la característica del código? Que hay diferentes tipos de código. Pero, ¿qué es lo que debe de coincidir entre un emisor y un receptor para que se puedan comprender? El mismo Tener el mismo idioma. Exacto, deben de contener o deben de tener el mismo código. Ajá, el mismo idioma. Iguales, llamado, ¿no? Igual, código e idioma son iguales, ¿no? Exacto, el mismo idioma o código. ¿Por qué? Porque supongamos que yo hablo solamente inglés y me quiera comunicar con ustedes, pero toda mi clase la dicto en inglés. ¿Ustedes me van a poder comprender? Nada. No, si no sabemos, no. Ahí, exacto. Podrán quizás conocer algunos términos básicos, ¿cierto? Pero yo así fluidamente te hablo en inglés. No me vas a poder comprender. Ahora, entonces, ¿qué es lo que debe de coincidir entre un emisor y un receptor? Mismo idioma. El mismo código. Código. Deben de compartir el mismo código. Si es el código Morse, la otra persona debe de tener conocimiento sobre el código Morse o debe de manejar también ese tipo de
lengua. Ahora, porque si yo, por ejemplo, a mí me hablan en código Morse, prácticamente yo no voy a entender absolutamente nada, ¿ya? Entonces, lo que debe de coincidir entre un emisor y un receptor es el código. Pero si yo estoy hablando inglés y ustedes hablan español, ¿qué es lo que estaría fallando ahí? El código. El código. ¿Por qué les hago estas preguntas? Porque preguntas similares les vienen en el examen, de la misma forma. ¿Ya? Muy bien. Entonces, el código es la lengua, ¿ya? ¿Qué nos dice acá? Que es el conjunto de signos relacionados entre sí y de reglas para combinarlos, mediante las cuales el emisor transforma la información en mensaje, es decir, la codifica. Y el receptor la decodifica el mensaje. Los códigos pueden ser muy simples, por ejemplo, el semáforo. O muy complejos, como el código Morse. Ahora, por ejemplo, en código del semáforo, ¿qué tipo de qué estamos haciendo uso? ¿Lingüística o no lingüística ahí? No lingüística. ¿Por qué? Porque son con señas o colores. Muy bien, ¿por qué? Porque si yo, por ejemplo, veo el color del semáforo en rojo, yo ya sé lo que tengo que hacer, pero hay un acto comunicativo, ¿no? No. Chicos, ¿cierto? Muy bien. Ahora, y por último vamos a tener lo que es el contexto. ¿Qué es el contexto? El contexto es la realidad. Mejor dicho, el lugar donde se realiza la conversación, eso ténganlo en claro. Es el lugar donde se realiza la conversación, ¿ya? Por ejemplo, en el ejemplo que les di sobre María y Patricio, ¿dónde se encontraban conversando sobre la tarea de matemáticas? En el colegio. En el colegio. Entonces, ¿cuál sería el contexto? El colegio. El colegio. ¿Ya? Eso es. El contexto es el lugar donde se realiza la conversación. Si yo estoy por llamada telefónica, tengo ahí un contexto no definido. ¿Ya? Tengan en cuenta ello. Porque, por ejemplo, yo estoy en Huaraz, ¿sí? En Ancash, y ustedes pueden estar, no sé, tengo entendido que tengo alumnos de la selva, de la costa. Entonces, el lugar no está definido, ¿cierto? Ahí el contexto no se encuentra definido. Mientras que si yo te digo que estoy hablando con mi amiga en el parque, ¿cuál sería mi contexto? El parque. El parque. ¿Ya? Muy bien. Hasta aquí, chicos. ¿Alguna duda? Todo bien, Miss. Muy bien. Ahora, lo que va a variar también es el mensaje según el contexto. Por ejemplo, si yo estoy tomando agua y digo, qué fresca, ¿a qué me refiero? Al agua. A el agua. Pero si yo estoy viendo acá, por ejemplo, como les estoy compartiendo en la imagen, se están pasando las alternativas y digo, qué fresca, ¿a qué me refiero? Al mar. No, en la segunda imagen. Ah, el salón de clases. A la actitud. Me refiero ahí a la actitud de las dos jovencitas. Entonces varía también mi mensaje, según el contexto en el cual yo me refiero. ¿Cierto? Muy bien, chicos. A ver, acá me van a identificar de la siguiente oración los elementos de la comunicación. A ver, les doy ahí 5 minutos para que lo puedan desarrollar. Y yo voy a llamar aleatoriamente a cualquiera de ustedes para preguntarles sobre un elemento en específico. ¿Ya? A trabajar.
Miss, disculpe. Te escucho. ¿Qué ¿Ya vamos a está? hacer ahí? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a A ver, les dije que identificar. me tenían que identificar de la oración que está en negrita, me identifican los elementos en base a lo que les he explicado. Ah, ok, Miss. Ujú. La oración es: María y Juan se encuentran en su casa. María le menciona a Juan que desea comprar una cocina. ¿Quiénes ya terminaron, chicos? Yo, Miss. A ver, Giovanna, en esa oración, ¿quién cumple la función de emisor? María. María. Muy bien. Miguel Ángel. ¿Quién Dime, cumple Miss. la función de receptor? Juan, María. Juan, profesora. Juan. Emisor es María y receptor es Juan. Lidia. 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 Bueno, me parece que Lidia creo no puede. ¿Cómo se llama? Marciela. Marciela. Pisco Chilcón. Miss, Marciela, ¿cuál es el mensaje? desea comprar una cocina. ¿De qué desea comprar una cocina? Muy bien. Keiko, ¿cuál es el código? Español, Miss. El español. Wilder, ¿cuál es el canal? Wilder. Wilder, ¿cuál es el canal? Wilder también creo que estaba escribiendo por el chat. Puedes escribir tu respuesta en el chat, Wilder. Wilder. Muy bien. A ver, Miguel Ángel, ¿qué tipo de canal es? ¿Natural o artificial? Natural, Miss. Natural. Y por último, para cualquiera de ustedes, ¿cuál es el contexto? La casa. La casa, su casa, ¿cierto? Muy bien. Entonces ya podemos identificar emisor, quien envía el mensaje. Aparte de enviar, ¿qué acto más realiza el emisor, chicos? Dijimos. ¿Qué realiza mentalmente? Codificación. Codifica el mensaje. Exacto. ¿Y el receptor qué hace? Decodifica. Decodifica, ¿ya? Y el canal, tenemos dos tipos de canal, natural y técnico, o también llamado artificial, ¿cierto? Que hace referencia a canal natural cuando nosotros hacemos uso de la oralidad y nuestro mensaje viaja a través del aire para poder comunicarnos, y canal artificial es cuando usamos algún objeto que ha sido creado por el hombre para que nuestro mensaje pueda llegar, ¿ya? Y el mensaje es la información concreta. Recuerden que dentro de un proceso o acto comunicativo puede haber algunas perturbaciones, que son los ruidos que normalmente se pueden presentar durante una conversación, ¿sí? Durante una conversación para interrumpir, ¿ya? Muy bien. ¿Alguna duda, alguna consulta hasta aquí? Entendido todo, Miss. Entendí. Muy bien, chicos, muy bien. Ha sido un gusto en todo caso trabajar con ustedes el día de hoy. Recuerden repasar, ¿sí? Para la siguiente clase. Nos vemos la siguiente clase. Cuídense.